Hola, yo soy Denise y ahorita tengo un invitado muy especial, Margarito Cuéllar, que es poeta, escritor, editor. Tengo mucho el gusto de conocerlo, sobre todo el año pasado, que está dirigiendo el Centro de Escritores de Nuevo León. Y nos va pues a platicar de su proceso de escritura, cómo llegó a la literatura, consejos para escritores y bueno, todo lo que nos pueda platicar es súper bienvenido. Muchas gracias, Margarito, por aceptar esta entrevista. Entonces, bueno, no, ya te presenté, pero igual si quieres tú adelantar una presentación propia y decirnos más o menos cómo fue tu incursión al mundo literario. Hola, pues aquí a invitación de Denise, aquí estamos haciendo la tarea. Tú me estás prácticamente convenciendo de que me remonte a la prehistoria. Entonces, Sí, por favor. esa prehistoria empieza para mí en los años 70 aquí en Monterrey, que es cuando llego con mi familia, una familia de migrantes que salimos de San Luis Potosí hacia Tamaulipas y luego hacia Monterrey. Yo por ahí, aquí llego a los 17 años y cuando tenía como 15 o 16 empecé a sentir como una cosquilla extraña en todo mi cuerpo, como que había adquirido una enfermedad rara y me estaban saliendo unas ronchas y era más bien que era el virus de la poesía que me estaba en ese tiempo metiendo en problemas, el monstruo poético de la poesía. Y estando yo en Tamaulipas, estudiando, empecé a escribir algunas cosas de lo que yo creía que era poesía. Obviamente estaba muy lejos de ello. Empecé con Edgar Allan Poe, empecé con Federico García Lorca, llego a Monterrey y me empiezo a vincular aquí con los que eran aquí los poetas de la época, que eran alguna gente que estaba en filosofía y letras, alguna gente que andaba por ahí de vaga como yo, y me dediqué a eso, a la vagancia y a recorrer la ciudad de noche y la ciudad de día y a comprar libros viejos y a leer algunos poetas de los cuales tengo en mente todavía algunos que me fueron totalmente fundamentales y otros que no entendí nada. Es decir, uno que me fue fundamental es un poeta que todavía vive, yo creo que es el poeta mayor de México, Eduardo Lizalde, mayor en todos los sentidos, porque es un poeta al que yo respeto mucho y leo desde entonces. Y recuerdo un libro que se llama Cada cosa es Babel, un libro publicado por la Universidad de Guanajuato en 1966, lo tengo todavía presente, y esa era como mi Biblia, porque yo lo traía para todos lados y veía un poeta, por primera vez veía un poeta de carne y hueso, porque leía a Tennessee Williams, leía a otros poetas y como que no les entendía porque eran traducciones y eran atmósferas muy lejanas a mí, a lo que estaba viviendo, pero descubro a Lizalde y descubro a otros poetas que algunos de ellos ya murieron, sobre todo Efraín Huerta, luego Jaime Sabines, y pues me prendo. Entonces empiezo a darme cuenta que todo lo que yo había hecho realmente estaba equivocado y empecé a retomar los hilos de la poesía desde una óptica más actual para el momento. Estamos hablando de los años 70, que Monterrey era todavía una provincia, sigue siendo un rancho grande, pero en ese momento lo era más. Y bueno, nos fuimos formando ahí, hice un taller literario en 1977 y lo vinculamos mucho con los viajes a la Ciudad de México, era fundamental para nosotros. Ya pertenezco a una generación que no tuvo que irse a la capital para formarse, aquí estudié, aquí tomé mis talleres, aquí di mis talleres, aquí leí, aquí empecé a escribir, aquí empecé a publicar. Pero sí era muy importante el vínculo que tuvimos con los poetas nacionales en ese momento, sobre todo con la gente de la Ciudad de México, con gente de Guadalajara, con poetas de Durango, con poetas de Chiapas. Eso fue muy importante. Y a partir de ahí empezamos a intercambiar hojitas, publicaciones que teníamos, a publicar a poetas de otras partes. Y yo viajaba en ese tiempo a la Ciudad de México en tren. Había un tren que se llamaba el Regiomontano, salías tú a las 6 de la tarde y amanecías en la Ciudad de México. Entonces yo me iba leyendo, escribiendo y regresaba a Monterrey con 2 cajas de libros. Allá hacía mis conexiones con gente, compraba libros, a veces íbamos a dar alguna lectura y regresamos. Siempre estaba regresando a Monterrey
con, con júbilo, con gusto de traer así como que más ventanas a través de los libros para ver lo que estaba sucediendo y eso pues me nutría y así empezamos, así llegaron los años 80, empezamos a hacer espacios independientes aquí, publico mi primer libro en 1982, cuando tenía 26 años. Yo tenía mucho miedo, escribía desde mucho antes, como ya te decía, pero tenía miedo a publicar y tenía miedo a qué iban a decir de lo que yo publicaba. ¿Desde el principio siempre fue la poesía primero? ¿O pensaste alguna vez en otros géneros literarios? Bueno, en ese tiempo yo quería escribir novela y quería escribir cuento y quería escribir teatro. De hecho, paralelo a estudiar comunicación, periodismo, estudié teatro en la Escuela de Filosofía y Letras. Estuve un semestre porque yo quería hacer crítica de teatro. Pero en ese momento la persona que fundó el Centro de Escritores de Nuevo León, Jorge Cantú de la Garza, que era el que dirigía el suplemento, pues me dijo que mejor me dedicara a lo mío, a escribir poesía y hice muchos comentarios del libro, reseñas, todo eso sí lo hacía y publiqué algo de novela, de fragmentos de novela y publiqué algunos cuentos, pero básicamente hice periodismo y literatura, pero de la literatura solamente me quedé con la poesía. Oye, ¿y por qué estudiaste periodismo en vez de estudiar letras? Porque estaba la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Sí, bueno, al fin provinciano, pues yo tenía miedo de que iba a vivir. O sea, yo no, en mi casa, mis padres eran campesinos, en mi casa no había un solo libro. Los únicos papeles que llevaba a la casa eran los libros viejos que yo compraba. Entonces no tenía así como que una orientación y dije, pues voy a estudiar periodismo porque creo que el periodismo me va a ayudar a vivir, pero yo voy a escribir siempre. Hice un pacto conmigo mismo. Cuando estaba en rectoría, faltaban 5 personas para inscribirme y no me decidía si letras o periodismo. Y al final, cuando me tocó mi turno, aposté por el periodismo. Yo no sabía si estaba apostando por el diablo o por qué, pero siempre estudiando periodismo, siempre mis amigos y la gente con la que me juntaba era de filosofía y letras. Entonces es como si yo hubiera pasado por la carrera de letras a través de mis amigos. Pero fue una decisión, digamos, de vida en ese momento. Y bueno, creo que me ha dado la posibilidad de alternar las dos cosas. Pero siempre estoy como más metido en la poesía. Sí. Oye, también, bueno, vamos a irnos tantito a la prehistoria, porque me llamó la atención lo que dices, que en tu casa no había libros y que chavito como a los 15 te picó el monstruo poético. Entonces, ¿cómo fue que te interesó la literatura si no tenías un contexto literario? Bueno, la clase de español, había una clase de español. ¿En qué grado? Ya en primero de secundaria, ya había una clase de español y al maestro le gustaba leer los poemas y a partir de ahí descubrí lo que yo creía que era el amor y paralelo a lo que yo creía que era el amor descubrí lo que yo creía que era la poesía. Entonces junté esos dos aspectos totalmente dolorosos, totalmente cuesta arriba, pero los asumía en ese momento y es un momento en que no tienes miedo a nada y te arrojas tanto al amor como a lo que quieres escribir. Yo llenaba libretas enteras y ya cuando llegué a Monterrey sí tenía una idea clara que yo quería escribir poesía, no canciones. Eso sí me quedaba muy claro. Y había leído algunos poetas que los primeros poetas me los acercó el maestro de español en Tamaulipas y luego ya aquí en la secundaria, cuando terminé la secundaria tuve una maestra de teatro, la maestra Delia Garda, que hace teatro de comedia, y esa maestra en el grupo de teatro me dijo que si yo quería escribir tenía que leer mucho y paralelo al grupo de teatro ella me prestaba libros de poesía. Entonces ella fue la que me facilitó el libro de Elizalde, de Cada cosa es Babel. Y ella fue la que me mandó a ver todo lo que había de teatro en ese momento. Yo vi todo lo de teatro que había en los años 70, que es el mejor teatro de Monterrey a través de toda la historia. Y era un teatro que tenía una repercusión a nivel nacional, mucha fuerza. Entonces yo me retroalimenté de eso, de los libros de poesía que me prestaba mi maestra en teatro de secundaria y del teatro que yo veía. O sea, yo encontraba en el teatro cierta tonalidad con
con la poesía. Igual también para los gustosos del teatro, ¿te acuerdas? ¿Nos puedes decir algunas referencias del teatro que viste en aquella época? Claro, o sea, vi lo que hacía el maestro Sergio García, vi lo que hacía el maestro Julián Guajardo, vi Ecus con Jaime Garza, que es el hijo de Carmen Alardín y de Ramiro Garza, es hermano de Ana Silvia Garza, de toda esa dinastía, de esta familia de poetas y actores. Vi Marazade, dirigida por Sergio García. Actué con el maestro Julián Guajardo, con Rubén González Garza, con Delia Garda, y eso me permitía como romper mi timidez, vaya, entre actuar obras, digamos, de aficionado, por así decirlo, y escribir poesía. Me permitía de alguna forma combatir mi timidez de provinciano, ¿sí? Y de alguna forma entrar con el pie derecho a una ciudad que era totalmente catastrófica porque los 70s, ¿no? Toda la autonomía. Su clima, adaptarme a un clima como este. Yo lo más sorprendente de mi adolescencia había sido el encuentro con el mar en Tamaulipas. Llegar aquí, y yo dije, yo no me quedo aquí, yo me voy a ir, ¿no? Uh-huh. Pero en ese ir, pasado décadas y décadas, y ya me empecé entonces a aclimatar, a formar, a trabajar. Publiqué un primer libro en el 82, en el 83 publiqué otro libro ya en la Facultad de Comunicación. Con Ediciones Castillo publiqué otro libro, en la Facultad de Comunicación otro. Y luego ya ganó el Premio Nacional de Poesía de Zacatecas, que es el Ramón López Velarde, y que fue prácticamente el primer premio en la era contemporánea. Estoy hablando de 1985, ¿sí? La edad en que nació Cristian Peña, por ejemplo, por decirte algo. Sí, estamos hablando ahorita de eso. Así es, entonces ganó ese premio y prácticamente aquí no ha habido premios desde los años 40, que esta Diana García Rodal había ganado un premio, los años 50 que había ganado un premio Irma Sabina Sepúlveda, y de ahí hasta los que fueron, si podemos considerar un premio, los que fueron becarios del Centro Mexicano de Escritores, que habían sido 3 en los años 50, y de ahí hasta el 85 que me toca ganar ese premio, y luego ya todo el mundo empieza a ganar premios, eso ya como que ya no tiene chiste, ¿no? Pero no, me fue muy importante para mí porque estaba allí ya por cumplir los 30 años. Luego se me da otra oportunidad también en esa época de publicar en la UNAM un libro. Publiqué 2 libros en la UNAM, en uno de ellos en una colección que era pues muy el Ala del Tigre, que era una colección digamos emblemática para mí. Entonces publicar ahí una colección que tenía Vicente Quirarte, pues fue para mí también así como emotivo, ¿no? Y así nos fuimos acercando no había becas todavía, no había Conaculta, los premios eran muy muy reducidos y teníamos que abrirnos cancha como fuera. Entonces como la parte laboral empiezo a trabajar como promotor, a hacer actividades. Me tocó formar prácticamente la primera escuela de escritores aquí, junto con la Sociedad de Escritores de México. Traíamos escritores de primera línea aquí a Monterrey, y allí se formaron alguna gente como José Eugenio Sánchez, por ejemplo, y otros que algunos, Álvaro Cueva, que ahora está, por ejemplo, más en televisión y en otros escribiendo sobre espectáculos. Todos ellos, digamos, se formaron en esta escuela con estos escritores que nosotros traíamos de otras partes. Pues venía, por ejemplo, gente muy identificada con la formación de la lengua. Venía, por ejemplo, Fedro Guillén, que era un especialista en lenguaje, por ejemplo, ¿no? Y los poetas, digamos, que en ese momento estaban así con cierto renombre, pero sobre todo venía gente que escribía guiones para televisión y que tenía experiencia en cine y en radio, ¿sí? y en escritura de guiones. Y eso pues fue muy importante porque ahora sí que no había nada en ese sentido. Fueron a ampliar. Sí, nos permitió ampliar. Estuvimos un buen tiempo trabajando en todas esas dinámicas, tanto desde el municipio de Monterrey, en el área de literatura que yo coordinaba, como en la Casa de la Cultura, donde estaba posteriormente la Secretaría de
de la Subsecretaría de Cultura, donde también colabora después. Entonces nos tocó como que abrir cancha, previo a todo lo que fueron después los premios y las becas, ¿sí? No sé si ahí hagamos un paréntesis y luego, porque a lo mejor ya me desvié. Sí, no, de hecho, estás diciendo un montón de cosas bien interesantes. Mira, hay varias cosas que llaman mucho la atención por un lado, lo que mencionaste al principio, casi al principio de el estudiar o algo pensando más en el qué vas a vivir que en la vocación que te impulsa, como que deseas. Por otro lado, me llama mucho la atención lo que mencionas de los libros. Entonces, si quieres, primero vamos a hablar un poco de los libros, de tus libros, y luego vamos a lo siguiente. Olvidé mencionar en la presentación, tienes como más de 20 libros publicados, ¿no? Háblanos poquito de eso. Sí, la verdad es que ahora me da un poco de pena y trato ya no publicar tanto. Pero yo en principio lo veía como una oportunidad, porque desde el interior del país a mí me tiene muy claro que el trabajo que tenemos que hacer es doble o triple. Sí, si yo he vivido en la Ciudad de México y no es lo mismo que vivas allá y que tengas a la vuelta al Fondo de Cultura Económica y que te encuentres allí o te encontrabas en aquel momento a José Emilio Pacheco o Eduardo Lizalde, ahí a 2 cuadras donde trabajaba. Es decir, esa experiencia... Sí, solo para contextualizar, hasta hace muy poco nada más había una librería grande en la ciudad, ¿no? Así es, y en aquel momento imagínate que en Monterrey sí había una y ahí nos acercábamos y ahí leíamos y nos cobijaba y bueno, pues ya aburríamos. Pero entonces se dan esas oportunidades de publicar los libros. Primero, yo casi mis primeros 3 libros los publico aquí en Monterrey. A partir de mi cuarto libro, casi toda mi obra la he publicado fuera. Y no porque me lo haya propuesto, sino porque las cosas se fueron dando de esa manera. Entonces yo ya en 1987 publico un libro en la UNAM, un libro colectivo que se llamó Recorrer las ciudades, y mi libro se llamaba La poesía se compone de piedras y gusanos. Estaba yo muy clavado con Mallarmé, estaba yo muy clavado con ciertos autores así canónicos, y luego viene este libro que dejo de publicar 5 años y luego viene Tambores para empezar la fiesta ya en el 92 en la UNAM. Y luego también dejo de publicar, publico ya algunas antologías también en México, ya de poesía reunida, un libro que se llamó Árbol de Lluvia, que ya recopila parte de la poesía anterior, partiendo de que ya llevaba pues más de 10 años escribiendo, ya eran muchos. ¿Perdón? Sí, me llama también la atención, bueno, después de tantos libros publicados, me llama la atención saber, ¿recuerdas cómo era tu proceso de escritura o tu proceso creativo? ¿Es distinto ahora de lo que era entonces? Más o menos, ¿cómo ibas? Si quieres, termino uno de los libros ahí, para llegando a los 90, por ahí en el 2000, publico un libro también en Sinaloa, publico un libro en Colombia, es el primer libro que publico fuera del país. En el 99 había tenido yo una beca, fui de la primera generación de residencias artísticas México-Colombia, y me tocó estar en Bogotá y en Colombia, en otras ciudades, y escribir un libro. Y bueno, cierro allí ahorita los libros en el 2000, porque a partir de allí, de este viaje a Colombia, empieza como un detonante hacia otras partes de América Latina y hacia otras partes del mundo. Mi proceso de escritura era de mucha voracidad. Yo siempre he tenido un ritmo de trabajo así fuerte, entonces yo quería beberme todo y leía mucho y escribía mucho, ¿verdad? Entonces en ese escribir mucho se me fueron algunas partes de algunos libros que ahora yo no habría publicado. Un libro de 40 páginas tal vez yo lo hubiera dejado en 20. Es decir, sí siento que me faltó allí la autocrítica de no estudiar letras, y la autocrítica de no estar así cerca como que de los maestros, sino yo leía y me aislaba. Mi proceso siempre fue de escritura en solitario, como son todos los procesos, pero sí escribía mucho. Tuve un proceso de acercamiento a la poesía beat norteamericana, un proceso de acercamiento a la poesía surrealista, un proceso de acercamiento a la poesía brasileña, y son como edades de la poesía junto con las edades del poeta. Entonces todos esos momentos me marcaban mucho no hacia cómo escribir, sino a qué leer y qué temas abordar. Yo en mis primeros libros, mis maestros fueron, como digo, Lizalde y José Emilio Pacheco.
Sí. A partir de ahí hago todo este despliegue con los poetas que te digo, ya brasileños, los leí en su... tuve la ocurrencia de estudiar primero portugués que inglés. Y tuve la... ¿Fales portugués? Yo falo un poco. Y me gustaba leerlos en su idioma, además no era complicado. Tomé algunos cursos y ya empecé a traducir también del portugués de Brasil. Traductor también. Sí, empecé a hacerlo, pero solo con los que me gustaban, los grandes. José Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, así, los más que más me llegaban, esos, y solo del Brasil, sí. Para ti, ahorita que mencionas a los grandes, ¿a qué te refieres? O sea, para ti, ¿qué es lo que hace grande a un poeta o un escritor? Bueno, cuando de alguna forma es una referencia para los demás, cuando precisamente tiene ya esos reconocimientos con sus lectores, con sus amigos, con su familia, digamos que ya trascendió más allá de sus amigos y su familia, y que tiene ya un reconocimiento ya, digamos, a nivel de región, a nivel de país o a nivel de ciertas partes del mundo, ¿sí? Digamos que eso se va dando con el tiempo, con la edad, y entonces pues yo iba teniendo toda esa cosecha que de alguna forma yo sentía que yo sembraba, porque sí siento que sembrar pues era escribir y era leer y era contactarme con más gente. Nunca estuve cazando gente en relaciones públicas, nunca estuve invitando a nadie para que me invitara, nunca estaba publicando a nadie para que me publicara, y las cosas se iban dando y yo sentía que era afortunado, y siento que efectivamente ahorita ya he publicado alrededor de 20 libros, y he recorrido pues una cantidad de países, entre ellos China, por ejemplo, que yo jamás en mi vida tenía como itinerario un país como China, y sin embargo la poesía me dio esa posibilidad, ¿no? Entonces yo pienso que la poesía tiene esas grandes posibilidades, es cuestión de uno encontrárselas. Ahora mis procesos sí han cambiado un poco, soy mucho más selectivo en la lectura, pero sí estoy abierto a las nuevas escrituras y a lo que están haciendo los jóvenes de alguna manera, pero ahora escribo menos y batallo menos en lo que escribo, es decir, sí corrijo, pero me parece que casi el poema se hace solo de alguna manera, como si yo estuviera traduciendo o alguien me estuviera dictando, y en otros momentos me resultaba muy complicado la escritura. Sí escribía mucho, pero me resultaba muy complicado empezar, ¿sí? Entonces ahorita te digo, ya la lectura ya está como más permeada. En lugar de acumular libros, estoy haciendo más ligera mi vida, estoy desintegrando mi biblioteca, estoy donando la poesía a una institución, estoy donando la narrativa y el periodismo a otra, estoy donando libros a algunos amigos, y entonces, es decir, estoy como en una dinámica de hacer más ligera la existencia para mí, para moverme pues sin tener, no me puedo mover porque tengo allá 10 gatos y 15,000 libros. No, o sea, que yo me puedo mover por donde sea, solamente con 1 o 2 gatos y los libros que necesito solamente para retroalimentar mi trabajo periodístico y literario. Sí. Casi ya terminé, pero ahorita me regreso a todo lo que me brinqué. Okay, bueno, no, te iba a preguntar un poco sobre... Digo, ya terminé porque ya llegué ya estoy deshaciendo la biblioteca, quiero decir, pero no, hablamos de lo que sea. Ya, sí, no, fíjate que ahorita me acordé, hace relativamente poco una amiga me comentaba que a ella no le gusta mucho leer, pero no le gusta leer poesía. Me decía que porque no le entiende y que le parece aburrida, ¿no? Entonces como que me llama la atención desde un poeta que además tiene tanta experiencia en otros géneros literarios. ¿Por qué crees que suceda eso? ¿Qué puedes decir? Sí. Bueno, es algo que yo vivo también de cierta forma cotidiana. Yo tengo 2 hijos, uno de 27 años y otro de 23. El de 27 sí lee y está totalmente en la dinámica de la escritura y la lectura, pero el más chico, que estudió diseño, dice que no ha encontrado la forma de acercarse con la poesía, que no la entiende, o sea, que sí lo intenta, pero que no le entiende.
precisamente junto con como el caso que tú me señalas. A mí me parece que la poesía sí es un poco pesada, es decir, que son muy pocos los poetas los que logran hacer que la poesía trascienda más allá del aburrimiento, son pocos. Ahora que estaba haciendo un trabajo para una revista y que tuve que revisar los premios de poesía de Aguascalientes, de 50 títulos que hay entre 1968 y 2017, solamente hay 2 que tienen sentido del humor. Eso es increíble. El humor en la poesía, pero el amor en la poesía en América Latina no está vigente, no está, no se ha compilado, no se ha juntado. En América Latina podrás reunir tal vez 7 voces que manejen el humor y la ironía en sus poemas. Hay muchos que sí manejan la ironía, por ejemplo, Eduardo Lizalde tiene un libro que se llama La zorra enferma y otro que se llama Tabernarios y eróticos, y es totalmente juguetón y burlón y irónico y eso, pero no es una risa que te cause, no es un humor que te cause risa, es un humor que te causa, es un humor crítico, es un humor irónico, es un humor de burla. Pero Héctor Carreto tiene un libro que se llama Coliseo y creo que todos sus libros abundan en eso, y es un poeta que recurre a los latinos, a la poesía latina original, para hacernos ver que la vida actual, en cuanto a la política, en cuanto al tránsito diario, en cuanto al comercio, en cuanto a ciertos desvalores de la sociedad, siguen siendo vigentes y estaban presentes en la poesía latina de hace cientos de siglos. Y él ha actualizado y renovado esas formas de hacer poesía con sentido del humor. Entonces, ¿quién más lo maneja el humor en la poesía? Y que puedan ser leíbles. Aquí en el norte, pues Eugenio Sánchez me parece que ha logrado, digamos, rebasar un poco esa. Acaso Julián Herbert en algunos textos, y de ahí ya no existe. Entonces, yo creo que estamos los poetas como casados con una poesía demasiado formal en términos de sintaxis, o demasiado acartonada en términos de temas, ¿sí? Y entonces por eso yo celebro siempre la poesía que se hermana con otras artes para poder llegar más allá de los poetas. O sea, a mí se me hace que mientras estemos en el círculo de los poetas, leyéndolo nosotros mismos y escuchándolo nosotros mismos, de nada nos han servido cientos de años de historia de la poesía. Entonces yo creo que tu amiga tiene razón. Me parece que en algún momento dado va a encontrar qué poetas y qué poemas pueden de alguna forma introducirla o agradarle, porque sí, realmente hay poetas que no son aburridos y que, aunque no cuentan chistes, sí dicen cosas que de alguna forma nos llegan. Sí los hay, pero pues hay que buscarla, pero sí es una búsqueda. Okay. Bueno, sí, se me hace también muy padre esto, se me hace muy interesante. Ahorita de hecho recordé que hay algunas personas, bueno, porque por ejemplo yo también pues me gusta la poesía y leo poesía y escribo poesía, ¿no? Pero ahora que lo pienso, hay personas que piensan todavía que la poesía es un verso como determinado, una estructura formal, y pues no es así Sí, o sea, es increíble cómo la gente tiene una justificación para que hayamos pasado de una era industrial a otra era, para que haya evolucionado todo, la tecnología, la ciencia, todo haya evolucionado. La gente lo entiende perfectamente, pero se sigue quedando con una idea de la poesía que es del siglo pasado, o sea, que es de Rubén Darío, de Amado Nervo, de Manuel Acuña. Es decir, una poesía. ¿Por qué crees que suceda eso? Porque estamos muy habituados a eso, es decir, nuestra mente está muy abierta a que todo evoluciona, pero que ciertas cosas no evolucionan en nosotros. Es decir, para empezar, no hay una formación hacia la lectura, y todavía en las aulas, todavía en la formación primera, no hay ese acercamiento a lo contemporáneo. O sea, todavía se sigue leyendo lo antiguo como novedad. Entonces, mientras no haya esos referentes, pues no vamos a leer la poesía de una forma más natural, como un hallazgo, como un feliz hallazgo, como un feliz encuentro, como una forma de celebrar o incluso de lamentar nuestra propia tragedia, ¿no? Entonces,
Yo creo que se han hecho como nichos de la poesía. Los últimos poetas de los últimos poetas de masas, yo creo que fue Jaime Sabines, ¿sí? Y Jaime Sabines, porque tiene una forma de escritura donde lo coloquial y a veces cae un tanto en la cursilería, pero sigue siendo un gran poeta, pero él logró ese acercamiento. A partir de ahí, el que me digas, nadie se prende de un poema de Octavio Paz, por ejemplo, a pesar que fue un premio Nobel. Y vaya, la poesía dejó de ser declamable también. Esa es otra situación. La gente sabía los poemas como lo relaciona con la declamación, y la declamación ya no es algo de esta época. Tú no puedes declamar La suave patria, pero no puedes declamar Me llamo Kusai de Cristian Peña, por ejemplo, ni te lo puedes aprender, salvo que vayas a hacer un espectáculo. Oye, pero me estás tentando con eso que dices a mencionar lo del spoken word. ¿Qué puedes hablar del spoken word, de la poesía hablada? Bueno, precisamente esas son las formas que han acercado a la poesía, porque sin esos mecanismos la poesía sigue quedando en esos nichos. Es como que la poesía no tiene calle. No sé, me da la impresión de que le falta calle. Es como la obra hay que sacarla de la institución. Como la obra pictórica en las galerías, o como la música clásica solamente en ciertos recintos. ¿Por qué no atreverte a hacer otros experimentos con la música clásica, o otros experimentos con la pintura, o otros experimentos con la poesía, de tal forma que no le tengas miedo a la calle? Por ejemplo, ¿cómo te explicas que la danza contemporánea, siendo también un arte un tanto abstracto, sí, por ejemplo, trata a veces de ganar la calle, y hay en el país festivales donde se desarrollan en la calle, y son rutinas muy sencillas y todo eso, pero bueno, complejas en cuanto a su manejo? Entonces, yo creo que a la poesía le falta eso, o sea, más actividad mixta, más híbridos, más cruce de fronteras, y menos casarse con una sola cosa, me parece. El spoken word hace eso, se rompe. Y ahora, eso no quiere decir que todo lo que se dice en un spoken word tenga una fuerza poética. Puede ser que tenga una fuerza verbal, y puede ser que tenga una fuerza en el cómo decirlo, pero de todas formas sí acerca a la gente a leer otras cosas. O sea, el verso libre le debemos a Walt Whitman, y estamos hablando de 1854. Por eso me extraña de que la gente vea, sienta todavía que la poesía es la de otra época, cuando el verso libre ya desde 1854 existe, ¿sí? Y no sé, yo creo que tiene que ver también con la cuestión de los medios de comunicación, con la educación, con la crítica, con cierta caparazón que a veces asumimos los poetas y nos hacemos como caracol o tortuga, y muy tímidos, como dices que eras, ¿no? Bueno, sí, pero también cerramos la poesía, también hacemos de la poesía no un laboratorio para experimentar, sino un laboratorio para cerrar nosotros mismos. Me parece que eso también se le debe a los poetas, y no es chido. No. Se me hace muy padre que estás mencionando, bueno, hablabas de teatro, mencionaste danza contemporánea, hablas de elementos arte plástica, arte pictórica, y se me hace muy chido porque pues Free School tiene mucho que ver con el arte multidisciplinario. A mí me gusta el arte multidisciplinario, ¿no? Entonces me llama la atención cómo la poesía influencia el arte multidisciplinario en tu perspectiva, o cómo otros lenguajes artísticos influencian la poesía. Es que la poesía está en todo. Ese es el asunto, que la poesía está en todo. O sea, si tú te fijas, para hacer una buena promoción publicitaria, tienes que acudir a la poesía, ¿sí? El copywriting, o ¿cómo? ¿A qué te refieres? A la parte creativa de la poesía, ¿sí? A decir algo intenso en una línea, ¿sí? En dos líneas. Y algo que deje, que se te quede y que se te grabe. Eso se lo debe la publicidad a la poesía. Ahora, ve una película, si no está el lenguaje poético ahí,
lo demás se pierde en un paisaje, en un personaje, o sea, la poesía está en todo, es decir, está obviamente en el cine y obviamente está en la música. Entonces, esa interrelación está ahí. Lo que pasa es pues, que hemos separado, como hemos separado la ciencia, y decimos, no, pues la ciencia no me aporta nada, ¿no? Pues cuando tú lees una poeta mexicana como Caral Bracho, ahora que estoy leyendo los premios de poesía, y ella rompe con todo lo que se había hecho anteriormente, en los años 80, con un libro que se llama El ser que va a morir, y ya tenía otro libro que se llama Peces de piel fugaz, que no tiene que ver nada con la aparente tradición que existe en México del ritmo medido, de los acentos y eso. O sea, ella hace una poesía como si estuviera haciendo un libro de biología, ¿sí? Y ahí se habla de tejidos y transgrede el lenguaje y transgrede lo erótico y lo sensual. Y entonces, pues ¿por qué? Porque para la poesía no debe de haber imposible. Nosotros somos los que ponemos fronteras, que debe sonar de esta manera, que no debe pasarse de cierta cantidad de versos, etcétera. Y no le dejamos ese vuelo de libertad que debe tener, ¿no? Entonces, esos vínculos se dan de manera natural, esos acercamientos se dan de manera natural entre la poesía y las otras artes, pero fundamentalmente la poesía está, a mí me parece que en todo. Si la persona es creativa y logra convencer a los demás que no necesita ser un ser dotado, un superdotado para poder entender la poesía, ¿sí? Oye, puras tentaciones con la poesía, Mago. Me invitas a hacerte la pregunta que yo creo que debimos haber empezado con eso, pero lo tengo tan arraigado que se me fue la pregunta, ¿no? ¿Qué es la poesía? Yo creo que el no saber lo que es la poesía nos mantiene en una situación de castidad, en una situación de inocencia y en una situación pero sobre todo en una situación de búsqueda. Es decir, en la medida en que no sabemos exactamente qué es la poesía, más allá de la definición académica, nos permite seguir acercando y seguir buscando y seguir escribiendo. Yo creo que en el momento en que sepamos qué es exactamente, la vamos a matar. Y yo te diría... Va a explotar el universo, ¿no? Y yo te diría, como para mí la poesía, como yo estudié periodismo, yo encuentro entonces un vínculo. Para mí la poesía es como una crónica de lo cotidiano, pero vista a través de no de 5 sentidos, sino de 7, 10 o más. Es decir, una crónica de lo cotidiano desplegando los sentidos, todos, ¿sí? De tal forma que el poeta tiene... en lugar de 2 orejas, puede ser que tenga 4 o 5, y en lugar de 2 ojos puede ser que tenga 6, y en lugar de 2 manos puede ser que tenga 5, y eso, que le permita recorrer más espacio terrenal, más espacio gravitacional, más espacio etéreo, a partir de los sueños, a partir del desdoblamiento de los sentidos y del proceso creativo, ¿sí? Que es fundamental. Y entonces yo te diría eso es una crónica de lo cotidiano, con el desdoblamiento de los sentidos, a través del desdoblamiento de los sentidos. Y ahí la podría dejar para no meterme en problemas y seguir buscando más definiciones que me satisfagan. Decía por ahí de alguna forma algunos poetas que la definición que hace uno de poesía es la justificación de la poesía que uno escribe o que uno lee, de cierta forma. Una búsqueda interminable, más o menos. No, pues súper bien. Oye, bueno, y ahora estaría muy bien, nos vamos acercando casi a los 40 minutos de entrevista, está esto bien interesante. ¿Te parece si hablamos un poquito de lo que te mencionaba, que mencionaste, sobre el estudiar otra cosa un poco similar, pero no precisamente el interés o la vocación que tú tenías por la cuestión de trabajo? Estoy segura que hay muchas personas que están en esa situación similar, que les gusta escribir, les gusta la poesía, pero viven en un contexto en donde eso no es algo que pueda dar para trabajar y ganarse la vida, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar como ya más orientado hacia el tema laboral, esta cuestión de lo literario y el trabajo? Sí, yo creo que en la medida en que fundamentas bien tu herramienta, la haces sólida, tu herramienta es el lenguaje,
te va a permitir hacer más sólida tu poesía y de alguna forma vivir de tareas alternas a ello, como son la cuestión de lo que tiene que ver con la corrección, lo que tiene que ver con la edición, lo que tiene que ver con los talleres, con la formación, con la promoción cultural. Me parece que esos son como que los campos más cercanos y más nobles a la tarea literaria, ¿sí? Pero bueno, yo entre mis alumnos pues tengo alumnos que estudian medicina y quieren ser poetas, tengo alumnos que son médicos y que quieren escribir poesía, entonces no hay nada realmente vetado para que te impida dejar de escribir poesía. Yo creo que lo peor que puede hacer alguien es no, ya no escribo poesía porque no tengo tiempo. Es como decir, ya no vivo porque no tengo tiempo, o sea, si no puedo enamorarme porque no tengo tiempo. Es como... muchos no viven porque no tienen tiempo, ¿no? Casi. No, eso es real. Estamos en ciudades en la que abundan los zombies y los autómatas, pero uno lucha contra eso. La poesía te impide llegar a ese estado de vegetación o de alguna forma. Pero yo creo que el miedo se vence a medida que lo que estás haciendo te da cierta seguridad. Que tú puedes leerte como si el texto no fuera tuyo y te puede gustar de alguna forma. No porque no porque hayamos cultivado nuestro ego y nuestro narcisismo, que sí es muy dado de los poetas, sino porque realmente has leído a los autores fundamentales, o estás leyendo a los autores fundamentales, sigues leyendo a otros, buscando a otros, estás escribiendo lo que te gusta escribir, nunca estás satisfecho con lo que te gusta escribir y eso te permite seguir escribiendo, nunca estás satisfecho con las definiciones y eso te permite seguir buscando definiciones, siempre tienes más preguntas que respuestas, pero te arrojas sin paracaídas y haces el equilibrio de que lo que estés haciendo, así sea la tarea más humilde, no tiene ni por qué avergonzar que haces esa tarea y que la estás combinando con tu escritura y con tu lectura. A veces eso es lo que te salva precisamente de otra tarea. Es decir, yo antes de dedicarme al periodismo, yo anduve pintando casas, estuve trabajando en una tienda de abarrotes, estuve de ayudante de albañil. Cuando publiqué mis primeros textos aquí en Monterrey, en un suplemento, en 1983, yo andaba pintando casas y había dejado la escuela de comunicación y en fin, son como una serie de vicisitudes ahí que realmente muchas las crean nuestros propios miedos, ¿verdad? Pero a medida, yo creo que estamos también ya en una sociedad más avanzada en que la gente pues puede tener otras formas de sobrevivencia y perder ese miedo, ¿no? Perder ese miedo a de qué voy a vivir, qué voy a comer. Obviamente la poesía no te va a servir para pagar un recibo telefónico ni para pagar la renta, ¿sí? Pero te va a alimentar de otra manera, que te va a dar fortaleza para que puedas realizar la tarea más humilde, pero no tiene por qué ser vergonzosa. Vaya, no sé, tenemos un Pancho Serrano, por ejemplo, que escribe poesía y es un buen poeta y además de los pocos que todavía se aprende sus versos y los dice y digamos, pues no le vas a pedir a él que sea un académico que trabaje en una universidad, que imparta clases, que es porque digamos su dinámica de sobrevivencia es otra. Entonces él combina la cocina, combina el trabajo en los bares, en espacios culturales, etcétera, con venta de cerveza, y de alguna forma él encuentra ese vínculo, ¿sí? A lo mejor alguien pudiera decir, no, pues yo lavo carros y escribo poesía. Bueno, pues nada, Eliot fue banquero, Eliot trabajó, su trabajo fue aburridísimo y tú ves a Eliot y lo ves así, pues parece una persona muy aburrida y escribió los poemas más importantes del siglo XX en lengua inglesa. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, entonces eso está muy chido, está muy cool.
que realmente existe como la profesión, como lo que a uno se dedica para pagar las cuentas, y la vocación que si la tienes no te abandona y no la abandonas, y se puede compaginar con esto que mencionas de trabajo de estilo, de periodismo, de otras cosas, y aún así dedicarse a lo que uno quiere realmente, ¿no? Que no te detiene, ¿no? Está muy padre eso, sobre todo para que la gente se atreva a hacer las cosas sin necesidad de que tenga que pensar en que eso va a ser su profesión profesional, por así decirlo, ¿no? Está muy bueno eso. Ahorita me recordaste eso que dijiste ahorita de tus trabajos de albañilería, etcétera. Creo que fue Rafael Alberti que dice un verso de: el blanco es el albañil de todos los colores. A lo mejor él también fue albañil, no sé. Bueno, pues hay cantidad de poetas que han tenido cantidad de oficios, Pablo Neruda, Charles Simic, no sé, cantidad de poetas. Digamos que eso no es extraño, y además es pues una vivencia que después la escritura puede retomar, ¿verdad? Entonces... Aún así hay algo que sí me extraña un poquito, que es el hecho, la cuestión de que tienes un montón de libros publicados, más de 20, y bueno, y los libros son un objeto que a fin de cuentas puede ser vendido, no en el mal término de la palabra vender, sino ser vendido como un objeto, ¿no? No hay retribución económica del hecho de tener libros publicados. No, sí la hay. Casi la mayoría de los libros de poesía firmas un contrato y te pagan en especies y te pagan en libros. Pero bueno, tú puedes vender esos libros. Yo a los encuentros que voy, pues si mis libros se venden. Tengo pocos libros circulando aquí en México. Eso lo menciono también porque, bueno, en 2016 fui a Chile a un encuentro de artes y me emocioné mucho. Fue antes de como conocernos más personalmente, y me emocioné mucho porque vi uno de tus libros en una librería chilena y dije, wow, mira, él lo conozco, ¿no? Por eso. Sí, bueno, y sin embargo mucha gente en México ni siquiera se enteró que el libro estaba allá, y en una buena editorial, en RIL. Ahora van a publicar otro libro también en Chile. Y un libro en Colombia. Pues son libros que no llegan muy poco a México, pero que digamos allá sí se venden, y a mí me dan mi parte en especie, muy pocas veces mi parte en económico también, y ya, o sea, esa historia sí queda. A mí se me quedó muy grabado lo que me dijo una vez el poeta Marco Antonio Campos, que es como mi hermano mayor, que el poeta tiene que asumir que no es un vendedor de masas, ni es un autor de masas. Por lo menos el poeta, quizá el narrador, pueda ser más vendido, y que realmente las ediciones de 500 ejemplares, de 300, están bien. Es decir, ¿para qué quieres una edición de 20,000 ejemplares que se van a quedar ahí, salvo que seas, no sé, un premio Nobel? Entonces él decía que la poesía busca su propio destino, y el lector tarde o temprano encuentra ese libro, encuentra ese poeta, así como tú encontraste Vigilias en Chile, que es una de las antologías, una antología de 2013. Así alguien encuentra otro en Ecuador y otro en Colombia, y algo en una biblioteca de China y algo en Estados Unidos, y así. Como la poesía viaja, ¿no? Sí, así es, la poesía viaja, y no me preocupa tanto digamos, obtener ahí una... sí me interesa que haya una remuneración, pero digamos no es ese mi objetivo. Como Armando Aranís se lo propone y vende un montón de libros, pero bueno, él combina su parte de acción poética con la venta con sus libros, y le funciona. Y uno puede vender libros pues en las presentaciones o en las ferias de libro o en las lecturas, pero nada más. Hasta me da un poquito de, no miedo, pero de preguntar, porque ¿qué me puedes decir un poco sobre la cuestión digital de los libros digitales, que en caso de ser publicados, pues como no son un objeto físico, no hay una cosa que dar a otros, ¿no? Es algo, un archivo, ¿no? ¿Qué podrías decirme de la poesía en libros digitales? Bueno, yo creo que las redes dieron esa posibilidad, ampliaron la cuestión de
de que mucha gente pudiera editar y publicar lo que hace. Eso también, pues claro, se llenó en las redes de mucha literatura dudosa. Ándale, pero bien, bien. pero el buen lector va a encontrar lo que vale la pena. Es decir, es como si fueras de cacería, como si fueras de pesca, o como si fueras un minero. Es decir, no vas a encontrar todo ahí, sino que vas a tener que romper tantito la piedra, escarbar tantito, bucear, cazar los que les gusta la caza y llegar a lo que buscas. Pero a mí me parece que las redes son una posibilidad, rompen un cerco, rompen las barreras, rompen las fronteras y te dan la posibilidad de estar en alternancia con tus pares generacionales en otras partes del mundo. Yo celebro esa posibilidad de las redes. Ahora, no nos extrañe que el libro no esté ahí. Habrá otros libros que sí están. Es decir, pasa también físicamente con la persona. Es decir, las bibliotecas las bibliotecas del futuro se van a reducir a un dispositivo electrónico y tu vida se va a reducir a una pequeña urna. Sí, entonces, es lógico. Además, se necesita espacio para las generaciones que vienen. Entonces, los libros electrónicos te evitan la posibilidad de los libros. No desaparece con eso ni el libro impreso, pero digamos que es una alternativa que, dadas las circunstancias para publicar en estos momentos en el mundo, representa una alternativa real, posible, y que haya calidad o no, eso depende ya pues de cada quien, y depende también de que el lector encuentre su como cuota. del libro impreso también, ¿no? El hecho que Exactamente igual, salvo que la gente tiene que acostumbrarse a leer de esa manera, ¿sí? Entonces no es Sí, a mí me cayó el 20 cuando mi hijo mayor tenía 18 años y me dijo: yo sé que me vas a regalar un libro, pero regálame un dispositivo para traer 500 libros. Entonces yo allí me disparé y dije: claro, esto es lo que está pasando en el mundo. Y sí, entonces, claro, en lugar de tener uno, traes miles. Que quizá no los vas a leer, pero todos. Pero sí vas a poder escoger. Pero mínimo ya no nos hacemos garras la espalda, porque a la gente que nos gusta leer tenemos 4 o 5 libros al mismo tiempo y ni uno leemos, ¿no? Pero... No, Iván, no vas a decir: ya no pude comprarlos, están muy caros. Acá hay, por ejemplo, ahorita, puedes bajar libros en PDF de grandes autores que ya caducaron sus derechos de autor y leerlos ahí si uno no tiene para comprar. Vaya, ahorita no hay un pretexto para no leer y no formarte en la lectura. Ok, wow, no, pues está muy bien. Estoy segura que podríamos estar charlando horas y horas y horas. Está súper increíble, pero pues por esta vamos a ir cerrando la entrevista. Me gustaría, bueno, además de si quieres añadir cualquier otra cosa, pero me gustaría dirigirnos un poco a la gente que le gusta leer y sobre todo a la gente que tiene interés en adentrarse a la cuestión de la escritura. ¿Qué palabras les puedes dirigir a personas que quieran comenzar a escribir o sobre todo comenzar a publicar? Porque estoy segura que hay mucha gente que escribe pero no se atreve a publicar o a tallerear sus textos. Entonces, yo creo que lo primero es romper los miedos, es decir, eso de estarle contando tus poemas a la almohada, empezárselos a contar a la hoja en blanco, perder el miedo a la hoja en blanco. Y en cierto momento el taller sí tiene un apoyo, es decir, sí ayuda, no mucho, quizá un año o 2 te pueden orientar a ciertas lecturas, y sobre todo para que te descuarticen tantito tus compañeros de taller, saquen todos sus traumas y te hagan garras. Eso te fortalece, y te hace ser más insistente. No, yo siempre recomiendo perder los miedos. Es decir, que la lectura no es una enfermedad, puede ser un vicio que se pueda convertir en una enfermedad, pero en todo caso una enfermedad productiva para ti y que va de alguna forma a desarrollar tus habilidades creativas, ¿sí? O si eres vago, te va a hacer un vago profesional, ¿no? Y eso es importante porque ¿por qué le exigimos a alguien que tenga un doctorado y que escriba los mejores libros, y por qué no le podemos exigir que sea un vago profesional, o sea, ¿sí? O un viajero profesional,
¿no? Es decir, sí, pues de que hecho, lo disfrute. mencionándolo, pues hace 2 años, ¿quién ganó el Nobel? Un poeta, ¿no? Un rockero, ¿no? Bueno, sí, cuando ganó Bob Dylan, ¿no? Que ya que ya casi sus canciones ya no se le entienden, sus éxitos de hace 30 años ya casi no se le entienden porque su voz ya se le acabó. Es decir, pero bueno, ese es un ejemplo también es un ejemplo de cruces y acercamientos de la poesía con la música. Bob Dylan siempre fue un poeta, siempre ha sido un poeta, ¿sí? Yo leía a Bob Dylan y leía a Leonard Cohen y decía, ¿y estos tipos son músicos o son poetas? O sea, yo me preocupaba mucho esas distinciones y no me daba cuenta que eran poetas que tenían su vida en la música, ¿sí? Ok, no, súper bien. Bueno, ya para terminar también lo que decías de los talleres, te refieres a talleres literarios. ¿Qué crees que deba una persona mirar para saber que debe estar en ese taller, que es un buen taller? Bueno, pues sobre todo que vaya a aprender y que vaya a aportar, porque en el taller uno aprende a callarse cuando debe callarse y a hablar cuando tenga algo que decir. Sí, hay cierto sentido de humildad más que de competencia. Desarrollar más el sentido de humildad que el de competencia es importante en un taller y sobre todo que estés aprendiendo. Es decir, el maestro no necesariamente tiene la última palabra, el coordinador es un guía de lecturas, un guía que te va a trazar cierta ruta, pero que luego tú tienes que enfrentarte solo. No va a estar ahí en tus momentos de duda ante la página en blanco, no va a estar ahí en tus momentos de duda ante si publicar o no publicar, no va a estar ahí en tus momentos de duda si envías ese trabajo a un premio o no. No te va a acompañar cuando estés llorando porque no ganaste el premio. Es decir, solamente te va a guiar y lo demás te va a corresponder a ti, pero sí te va a ayudar a romper esa timidez que siempre tenemos con nuestros propios textos y ese miedo que siempre tenemos, porque vamos a encontrar otros pares mayores o menores que nosotros en edad, con mayor o menor experiencia, que nos van a de alguna forma servir como de faro para nosotros luego ponernos a cruzar el mar solos, ¿no? Okay. 2 poetas, Mago, 2 poetas que recomiendes a todo el mundo conocer. 2 poetas mexicanos que recomiendes a todo el mundo conocer y un poeta de la nacionalidad que quieras que tengamos que leer a fuerzas. Mexicanos, José Emilio Pacheco y Eduardo Lizalde, y del universo a Charles Simic, que todavía está vivo. Va, súper bien. Bueno, pues muchas gracias, Margarito Cuéllar, por aceptar esta entrevista para freeschool.net. Esto fue todo. Esperamos que pues les haya agradado y hayan aprendido mucho de aquí. Gracias y pues hasta pronto.